Bienvenidos a Libertarian Times. Hoy tengo el gusto de entrevistar a Sandra Broncina, empresaria, libertaria y autora de este nuevo libro, Mis Ojos. ¿Cómo estás, Sandra? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, igualmente un gusto tenerte. Gracias por la invitación, es siempre un placer estar con ustedes. Perfecto. Bueno, como este libro ha salido ya hace muy poquito, lo estás promocionando, ¿nos podrías contar un poco sobre de qué se trata? Claro, bueno, desde mis ojos, La libertad de ser mujer es un libro donde está mi testimonio de vida, que es bastante pesado, una historia de abusos, violaciones, una historia de vida bastante compleja, pero no se rodea en el drama. La idea del libro es nada más que usar la autoridad de esa historia para dar la batalla cultural desde el alma, que es algo que necesitamos también. La izquierda ha de alguna manera secuestrado el discurso de esas causas que son tan nobles, y eso ha hecho con que muchas mujeres, por ejemplo, que pasaron por lo que yo pasé, terminen cayendo en el feminismo radical, odiando a los hombres. Entonces ese libro, que es un libro de sanación, es un libro que habla mucho sobre la gracia divina, sobre todos esos valores del occidente que son los valores cristianos, lo que nos ayuda realmente a levantar de cualquier situación y entender el valor del ser humano. Trae esa perspectiva más suave delante de situaciones adversas así. Así que el primer punto del libro sería ayudar personas que quizás puedan haber pasado por situaciones similares, pero también a dar esa batalla desde el alma, que es donde yo encontré dentro de la batalla cultural que sería mi papel, que es bajar de lo intelectual solamente para el corazón, y a través de eso, de las experiencias humanas, de compartir las experiencias, tocar realmente el corazón de las personas para mirar la vida desde otra perspectiva. Entonces es un testimonio y a partir de eso una visión política del mundo, que es no feminista, que es al mismo tiempo también capitalista, porque demuestro que una de las herramientas que me ayudaron a salir adelante es el emprendimiento, entonces eso es importante, y todo emprendedor que no es prebendario termina siendo libertario, porque entiendes que el límite de tu éxito es el Estado. Entonces eso también aparece en el libro, en esa trayectoria, en ese descubrimiento. Y también al final nos trae un poco de lo que es nuestra responsabilidad frente a la vida, a las causas, de reflejar realmente la imagen de Dios en la tierra, porque dice que somos la imagen y semejanza de Dios. Entonces, por eso también el libro habla desde mis ojos, porque esos ojos que vieron lo que fueron los abusos, la violencia, las injusticias, también fueron los ojos que vieron la bondad, que vieron, por ejemplo, cuántos hombres buenos hay en mi caso, que fue una niña violada y los policías me defendieron, el juez me defendió. Entonces, hombres fueron los que terminaron enfrentando todo eso, por eso creo que la mayoría de los hombres son buenos. Entonces es desde mis ojos algo, realmente una entrega muy personal, pero creo que va a terminar reflejando en la batalla y en nuestra responsabilidad, porque al final del libro lo que digo es eso, esos mismos ojos que vieron todo lo que estaba malo también vieron lo que estaba bien, y cuando pasan cosas muy pesadas en la vida, todos nos preguntamos ¿dónde está Dios? Entonces, cuando yo miro para atrás, yo veo exactamente dónde estuvo. Estuvo en la valentía de los policías, estuvo en el abrazo de la primera psicóloga que me abrazó, estuvo en la actitud de personas. Entonces, al final del libro, lo que termina trayendo la reflexión es de que la responsabilidad de hacer el bien en la tierra es nuestra. Wow, qué historia. Y bueno, ¿cuándo lo empezaste a escribir? ¿Qué te inspiró a escribirlo? Lo empecé a escribir el año pasado, llevé como unos 6 meses escribiéndolo y después revisándolo. Y fue una invitación de Andrés Mego de Hojas del Sur, que es una persona muy influyente acá en Argentina, que lanzó también la biografía de Milei, lanzó libros de varios referentes de la batalla cultural, y yo justamente estaba ayudando a divulgar la biografía de Milei en Brasil. Los recibí allá para eso, puse en un evento. Eso es algo que hago voluntariamente porque son las causas que me hacen aquecer el corazón, ¿no? De decir, estoy viva, estoy haciendo algo por la libertad, sobre todo en mi país que está tan hundido en el socialismo, en el comunismo. Entonces ayudé a divulgar la biografía de Milei ahí, conocí a Andrés, nos tomamos un café y él dijo, veo que eres muy movida, resuelve las cosas con mucha facilidad, ¿qué hay por detrás de eso? Y ahí le conté mi historia, y cuando conté mi historia él dijo, tienes que escribir un libro. Y ahí él fue en realidad el que me motivó y me entusiasmó e insistió de que yo debería escribirlo. Wow. Y también Laje escribió el prólogo para este libro. ¿Y qué es lo que lo atrajo a hacer este proyecto? Bueno, Laje
me dio ese regalo de firmarme el prólogo, justamente porque se entiende de que hay una batalla que va más allá de lo intelectual, que es lo que dije, que es esa batalla del alma, porque nosotros tenemos que entender que el wokismo solo gobierna, solo consigue tener éxito la izquierda con esa herramienta del wokismo porque gobierna sobre corazones rotos. Entonces, si nosotros no sanamos los corazones, si nosotros no vamos a ese lado más humano de conectarnos de la experiencia, no vamos a conseguir ganar la batalla al final. No basta con hablar de historia, no basta con simplemente dar datos. Las personas están emocionalmente dañadas y eso hace con que la izquierda haya creado una cultura de victimismo, que es algo que el AGE combate. Porque la izquierda, como con todo, agarró la palabra víctima y la usó para abarcar todo hasta finalmente no abarcar nada y dejar desapercibidas las verdaderas víctimas que dice defender. Entonces hoy cualquier persona es víctima de cualquier cosa gracias a la izquierda. Hoy existe un problema muy grave que son las falsas demandas. Muchas mujeres salen demandando por resentimiento, por cuestiones personales, sin realmente haber sido víctima de una violencia. Entonces, el hecho de que haya sido una víctima real y que a pesar de eso haya superado y entendido que por más que haya sido víctima, no tengo que seguir en ese lugar, eso es algo que atrajo Laje a decir, bueno, firmo ese prólogo, porque ese es un mensaje que tenemos que pasar. ¿Y en qué crees que ha apoyado él en tu libro? ¿Cómo lo aprecias a él? Es un gran referente, creo que el mayor referente que tenemos de la batalla cultural en toda Latinoamérica y hizo un aporte intelectual increíble por dar esa mirada, ¿no? de traer toda esa historia directamente a la batalla. Obviamente que las personas que lo siguen van a terminar atrayéndose por el libro por esa cuestión y yo soy una autora nueva, es mi primer libro, entonces obviamente ese apoyo me sirve mucho y de hecho hace parte de lo que digo en el libro, porque en el libro cuando digo que la mayoría de los hombres son buenos, yo destaco, subrayo el nombre de algunos hombres, empresarios, amigos, políticos, que en la vida me fueron abriendo puertas a cambio de nada, de simplemente ser caballero y decir vamos a darle el apoyo a esa mujer y eso es la masculinidad sana, ¿no? Correcta, de usar tu poder para elevar a una mujer y esa transferencia de poder de una cierta manera, de despertar el poder de uno mismo y eso también fue lo que hizo Laje al ser tan conocido y darme ese privilegio de firmarme el prólogo. Excelente. Y bueno, mencionaste que vas a ir a Guatemala, vas a ir a un evento, ¿nos podrías contar un poco más sobre eso? Sí, en Guatemala fui invitada para dar mi primera conferencia y va a ser para unas 2000 personas en un festival que se llama Festival de la Libertad y es impulsionado por una fundación que se llama Familia Importa, una fundación también pro vida, pro valores cristianos. Y justamente voy a lanzar el libro ahí, va a ser el primer lanzamiento público del libro, por casualidad, porque se dio los tiempos, o sea, yo todavía nunca fui a Guatemala y directamente voy a llegar a hablar a 2000 personas y presentar el libro. Pero la idea es esa, mi discurso será una vacuna contra el victimismo. Ellos lo dieron, dijeron, ese tiene que ser tu título, entonces yo escribí el discurso todo basado en eso. Y la idea es justamente decir que la libertad no es solamente económica, sino que la libertad que venimos a defender también es emocional. También es quitar de las personas ese peso del victimismo impuesto por la izquierda que hace con que las personas no vean más su propia identidad sin estar atrelada al victimismo, ¿no? Y nosotros venimos, mientras la izquierda los quiere víctimas, nosotros los queremos estoicos, los queremos fuertes, los queremos que vean que la verdadera libertad es mirar a un ser humano y ver en él todo el potencial humano al que puede llegar y no cargarlo con el peso de que está siendo siempre víctima de algo. Claro. Y bueno, siendo argentina y brasileña, con tu familia, en Argentina, ¿cómo ves la situación ahora con Milei y con ya 2 años de gobierno? Milei está haciendo un gran milagro, no es fácil y yo creo que no podemos aislar a Argentina. Milei hoy es una amenaza a todo el socialismo en toda la TAN, porque el milagro que le está haciendo, aún no teniendo mayoría en el Congreso, aún con todas las peleas internas que tiene ahora con esa cuestión también, con la propia vicepresidenta que lo ha traicionado, aún con todo eso,
él está consiguiendo traer números económicos y está consiguiendo, lo principal que está consiguiendo el gobierno de Milei es pasar una credibilidad al mundo de lo que es Argentina. El mundo volvió a mirar a Argentina, ese país que estaba olvidado, que estaba hundido en el socialismo. Y ese modelo está llamando la atención de electores, de personas que votan en toda la TAM. Entonces, hoy Milei es una gran amenaza al autoritarismo y el socialismo de todo el occidente. Y por eso tenemos que preservar muy bien nuestro presidente, tenemos que mantener la lealtad a él para que ese gobierno no solamente se sostenga, pero pueda ser reelecto, que estamos seguros que sí, y a pesar de todos los golpes que ha llevado, él tiene una aprobación muy alta. Entonces, esperemos que sí, que eso va a suceder y vamos a estar hasta el fin apoyándolo para que pueda, después de 8 años, estar en otro país, o sea, que Argentina pueda llegar a sus máximos niveles y que pueda seguir con esa línea de libertad que seguramente va a libertar a otros países también por su ejemplo. Dices que es una amenaza para el socialismo en toda Latinoamérica. ¿Qué te ha dicho la gente con la que tú has hablado de otros países? Están todos admirados con el trabajo de Milei, están todos encantadísimos. En Brasil se ha divulgado mucho las noticias del gobierno en Argentina y justo en ese momento que Brasil está con Lula, que todos están sufriendo, imagínate que mientras Milei está negociando aranceles cero con Estados Unidos, la posibilidad, tiene un 10%, pero tiene la posibilidad de incluso hacer libre comercio con Estados Unidos, tiene esa perspectiva positiva, mientras los argentinos ahora ya no van a necesitar ni visa para entrar a Estados Unidos por 90 días. En Brasil, Trump está poniendo 40% de aranceles. Eso va a destruir a toda la industria brasileña y eso va a generar obviamente una crisis económica jamás vista, aparte de que incluso se está amenazando no emitir nuevas visas a brasileños. Entonces, es una crisis muy grande de un país que se está hundiendo al socialismo radical, comparado vecino con un país que está respirando libertad. Entonces eso es imposible no impactar, porque hoy con la internet las noticias llegan, con canales como el de ustedes, que es Libertarian Times, hoy con redes sociales se llega, ya las personas ni dependen más solo de la prensa tradicional, pero aún la prensa tradicional no está pudiendo esconder el éxito del fenómeno Milei. Entonces eso está teniendo un impacto muy importante en Brasil, que es mi país de origen, en Chile también. Eso ha apoyado también hasta por la proximidad de Axel Kaiser con Milei. Eso también ha reflexionado positivamente en la campaña de Johannes Kaiser, su hermano. Y en todos los países por los que paso, todos dicen, ay, cómo nos gustaría tener un Milei aquí. Bueno, y sí, el contraste con Brasil y Argentina es muy grande. También la censura es un tema muy importante ahí. ¿Nos podrías contar un poco sobre eso también? Claro, mira, yo empecé a hablar de política justamente en el 2022. Antes de eso yo era una empresaria que solo me preocupaba con mis negocios y que de vez en cuando tenía ese roce con el gobierno, con las crisis que generaban, como por ejemplo cuando yo tuve mi agencia de modelos, que fue mi primer negocio, de los 21 a los 28 más o menos tuve la agencia. La primera crisis con Dilma hizo con que mis clientes, que eran las fábricas que contrataban los modelos, simplemente cerraran las puertas. Entonces, pero a pesar de todo eso, yo no hablaba de política. Yo me enfocaba en resolver las crisis. Pero en el 2022, cuando vi que Lula estaba volviendo con fuerza otra vez, yo dije, eso no es posible. Entonces ahí fue cuando por primera vez hice un video que fue justo después de la primera vuelta entre Lula y Bolsonaro, donde Lula salió un poco adelante y yo dije, no puedo creerlo, yo no voté en la primera vuelta porque yo estaba trabajando en Portugal entregando un evento, un lanzamiento de una marina y dije, tengo que hacer algo porque yo volvía para votar en la segunda vuelta, pero estábamos como que con la campaña perdida por lo que decían las urnas, ¿no? Entonces hice un video hablando, dije, no puedo hablar a todo el mundo, déjame enfocar entonces en las mujeres porque es donde siempre el candidato de derecha tiene más rechazo. Y eso también tiene que ver un poco con mi libro. Y ahí a las mujeres yo hablé de una manera muy objetiva, diciendo, miren que Lula pasó enfrente a Bolsonaro en la primera vuelta y los presidios, las cárceles donde están los presos, conmemoraron el momento en que Lula pasa a Bolsonaro. Entonces, ¿es eso lo que ustedes quieren? Porque si ellos están conmemorando, ¿por qué lo están? Porque con Lula la criminalidad es mucho más alta, Bolsonaro tiene una mano fuerte para el crimen y justamente lo que la mujer más necesita es el derecho de ir y venir.
Lo que tenemos que mirar no es el discurso de la izquierda que dice, ay, mira que el otro es machista, es en la práctica, cómo ese hombre nos protege. Y en ese caso, Bolsonaro era más estricto con el crimen y eso hizo con que los índices de violencia cayeran muchísimo. Teníamos los menores de los últimos 10 años en la gestión de él. Bueno, hago ese video alcanza 100.000 visualizaciones y empieza a ser compartido. Incluso uno de los publicitarios de la campaña de Bolsonaro me empieza a seguir y se contacta conmigo y dice, mira, necesitaba una mujer que ayudara a que tuviera ese discurso, alguien que no fuera del gobierno, un outsider. Y todo eso pasó mientras yo posteé, fui a almorzar, volví y estaba así explotado. Entonces así entré yo en hablar de política. Y no podía creer que uno de los publicitarios del presidente me estaba contactando. Y dije, claro, te ayudo, pero ya era la recta final de las elecciones. ¿Por qué cuento eso? Porque ya en el 2022, cuando viralicé con ese video, pasaron pocas semanas, me censuran la cuenta de Instagram. Empiezo a sufrir censura, mis posts dejan de ser entregados. Entonces, ahí en el 2022, todos los que estábamos en el espacio de la derecha sufrimos en mayor o menor grado algún nivel de censura. Durante las elecciones y después de las elecciones, porque obviamente como percibimos que hubo una interferencia directa de la Suprema Corte en el proceso electoral, estábamos todos muy indignados con eso. Entonces todos los que reclamábamos también éramos censurados. Y eso creemos que obviamente impactó también el resultado de las elecciones, la censura, eso se extendió. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que era compañero de escuela mío en la secundaria, que tenía un canal que se llama Hipócritas, que hablaba de política y criticaba a Lula, y él fue preso, fue a la cárcel por hacer críticas al gobierno. Mucho antes del 8 de enero, las personas creen que solo en el 8 de enero fue que hubo prisiones, pero antes ya estaban persiguiendo y prendiendo gente. Entonces eso es el nivel más grave de la censura, que es quitarle literalmente toda la libertad de una persona, de ponerla en la cárcel por lo que piensa, por lo que dice. Y bueno, y ahora lo que pasó más recientemente es que como tenemos elecciones el próximo año, que es el 2026, ya la Suprema Corte aprobó el marco regulatorio de las redes sociales. Algo que no pasó en el Congreso, pero ellos, exactamente igual que Venezuela, están tomando el papel del Ejecutivo, el papel del Legislativo y están solos decidiendo las leyes del país. O sea, en Brasil hoy tenemos el mismo modelo de Venezuela. Están literalmente tomando el lugar del Ejecutivo y del Legislativo. No pasaron el marco regulatorio de las redes sociales por el Congreso, la Suprema Corte dijo, lo vamos a imponer. Y cuando hace eso, ya previendo las elecciones del 2026, es cuando Trump actúa y dice, basta. Basta, de ahora en adelante ustedes ya demostraron demasiado que están violando el Estado democrático de derecho, se están aliando a dictaduras, se están censurando a la gente y ahí empezaron las represalias de Trump desde los aranceles hasta quitar la visa de todos los ministros de la Suprema Corte que están compactuando con los socialistas. Sí, claro, la censura es terrible. Nosotros hasta cuando queremos promocionar nuestros videos, nuestras entrevistas sobre otros países, las elecciones de otros países, también no nos han dejado hacerlo, nos han quitado videos en TikTok, en otras plataformas, simplemente por hablar de la política de otros países. Obviamente en Argentina no nos ha pasado eso, pero cuando tratas de hablar en Chile o en Brasil, sí. Y bueno, contaste sobre que era importante que las mujeres hablen sobre la política, que te felicitaron. ¿Qué tan importante para ti crees que es más mujeres se sumen a ese proyecto? Es lo más importante. Cuando ganemos a las mujeres, ganamos. Porque en todos los países el mayor porcentaje de votantes es mujer. En Brasil, por ejemplo, es como un 54%. En la mayoría de los países es de 2 a 5% más mujeres que hombres. Entonces, y las mujeres en la mayoría de los países votan a la izquierda. Eso es un fenómeno que tiene que ser observado, que tiene que ser estudiado y que tiene que ser trabajado. ¿Por qué? Porque la mujer por lo general está más propensa por una cuestión biológica, porque sí, ser mujer te cambia la biología. O sea, hoy la izquierda dice que cualquiera puede sentirse mujer, pero no es verdad. Cuando naces mujer, a los 5 años ya estás desarrollando la empatía porque un día estás preparándote para ser mamá. Entonces, la izquierda lo que sabe, como es una serpiente y desde hace muchos años tiene ese conocimiento,
Agarra a la mujer por la empatía, por las causas, porque dice defender esas causas que son empáticas, dice preocuparse por los demás, pero es mentira. En la práctica, la mayor violencia ocurre en los gobiernos de izquierda, que termina dejando desprotegida tanto a las mujeres como a los niños. En la práctica, la izquierda está mucho más relacionada con la trata, con el narcotráfico, con todo lo que está mal, pero en el discurso terminan captando a las mujeres y siempre lo primero que hace la izquierda es decir que el otro candidato es machista. Puedes percibir que en todos los países hacen lo mismo. Aparte del feminismo radical, claro que también ha influenciado la mentalidad de esas mujeres. Yo creo que la mujer biológicamente, mira, cuando empezó el tema del voto femenino, en algunos países no avanzaba porque las mujeres no querían votar. Las mujeres querían estar en sus casas haciendo sus cosas. El poder es algo que por lo general atrae más a los hombres. Por lo general. Hay pocas mujeres como yo y tantas otras que realmente se interesan en entrar en ese tema. Y entonces, como la mujer se interesa menos, termina a veces investigando menos y encima de la elección termina mirando las opciones y es agarrada por esa publicidad, ¿no? El hombre por lo general es más lógico, es más práctico, entonces mira los números y toma decisiones por ahí. Por eso creo que es importante hablar a ese público femenino, desmentir esas mentiras de la izquierda y el que más mujeres estén, como yo, así en ese espacio representando, hace con que se sientan identificadas también, porque si tú solo ves hombres hablando, desde el lado de la derecha, digamos, y del otro lado ves una... la Kemala, ¿no? La Kemala. La Kamala Harris o ves Hillary Clinton, ves mujeres del otro lado y no ves mujeres de este lado tomando la delantera, también perdés. Entonces creo que es importante que ocupemos ese espacio y que demos el discurso correcto, demostrar a ellas que de hecho tenemos que mirar a los hechos y no al discurso y que en los gobiernos de derecha la seguridad es mucho mejor, nuestros hijos están más protegidos, se combate el narcotráfico, se elimina la trata, o sea, por lo general de este lado hay más protección para la mujer. También mencionaste la elección que se viene en Chile. ¿Qué tan importante es para América Latina que gane la derecha ahí? Todo país de América Latina es importante. Fíjate que Lula hace en los 90, en el comienzo de los 90, cuando yo estaba naciendo, tú ni eras nacido, estaba instituyendo el Foro de San Paulo, que hoy se llama el Grupo Puebla, ¿no? Y a través de ahí él con Fidel Castro articularon todas esas campañas en toda la TAN para que la izquierda estuviera en todos lados. No solamente la parte ejecutiva, legislativa, como también judiciario, que es un problema. Todo el judicial de la TAN está impregnado a la izquierda, incluso acá en Argentina. Y eso a cualquier momento nos puede sabotear, que es lo que pasó en Brasil. Entonces él hizo ese plan y ejecutó muy bien. Vemos que la TAN está infectada de socialismo. Nosotros ahora, 30 años después, estamos recién despertando esto. No tenemos los recursos y el poder que tuvo él usando un país como Brasil, por ejemplo, para financiar esas campañas. Tenemos que nuestra voz, nuestro valor, las redes sociales, mientras nos permitan usar para tratar de dar la batalla, que es lo que pasó en Argentina y que por mucha lucha logramos entre todos, con ese efecto Milei, traer el país a la libertad. Pero la verdad es que ellos están mucho más articulados y tienen mucho más recursos. Por eso es muy importante que nosotros prestemos atención en todos los países, porque la política no es una cosa aislada, no estamos en una isla. Un país depende del otro para hacer sus tratos internacionales, para la protección de las fronteras, para todo. Entonces la elección de Chile es sí muy importante para toda la TAN. Hay una esperanza de que se vaya a la derecha, pero también se puede ir al comunismo extremo, hasta porque ese es el momento. Chile está en un momento límite donde se va a la libertad o se va al comunismo extremo, no solo porque trajeron a Jara, que es una candidata declaradamente comunista, pero porque la izquierda va entrando de a poco, es como un cáncer, va impregnando el ambiente, va poniendo jueces, va dominando lo que es toda la máquina pública y va de a poco hasta que vuelve para dar su checkmate final, que es su jaque mate final, que es lo que está haciendo en Brasil en ese momento. Y eso es lo que puede pasar con Chile si no nos involucramos ahí y no ayudamos a que la derecha gane. Sí, y dijiste que ellos están mucho más juntos, más articulados. ¿Crees que también se necesita hacer eso con la derecha? ¿Formar un grupo, un Es foro? importantísimo que se haga eso con la derecha. Yo creo que aún no estamos suficientemente articulados en relación a ellos. Incluso, por ejemplo, Lula estuvo ahora en Chile.
junto con Petro, junto con todos los referentes de izquierda, hablando de democracia, siendo que en Brasil no hay democracia. Y en esos países tampoco hay democracia. Y estaban ahí a qué? Estaban ahí a interferir en elecciones, estaban ahí a poner recursos. Entonces nosotros tenemos sí que articularnos mucho mejor y hacer un grupo tanto de la parte empresarial cuanto política de combate al socialismo, y es muy importante que seamos leales unos a los demás, unos a los otros, como por ejemplo ahora también ser leal a Milei, porque eso es lo que ves en la izquierda. Ellos son impresentables, no tienen carácter, están ahí para maltratar a las personas, pero están siempre unidos, no se pelean. Y eso es una cosa que la derecha tiene que aprender también, a no pelearse. Claro. Bueno, para concluir, ¿qué mensaje quieres mandarle a la gente que va a leer Mis ojos? Desde mis ojos. Sí, sí. Es un libro que trae mucha fuerza. Mira, mejor que voy a leer del propio libro, la dedicatoria. Yo dedico ese libro a todas las mujeres que están en el camino de su fuerza interior y a todos los hombres buenos de este mundo, que son la mayoría. Entonces, es un libro que reivindica la feminidad, la verdadera masculinidad, que ha sido tan maltratado, ustedes hombres han sido tan perseguidos, y que al final es lo que va a proteger a nuestros niños, ¿no? Porque la izquierda ha debilitado a las mujeres, a los hombres, ¿para qué? Para meterle ideología de género a los niños. Si nosotros como sociedad, hombres y mujeres, estamos debilitados en nuestros conceptos básicos, vamos a dejar desprotegidos a los niños, que son las futuras generaciones. Entonces es un libro que trae fuerza, es un libro de combate, es un libro de batalla, pero es una batalla desde el corazón y desde el alma. Es más allá de una batalla simplemente intelectual. Excelente mensaje. Bueno, Sandra, te agradezco por estar aquí con nosotros, fue un gusto y te deseo mucha suerte con tu libro. Gracias, yo a ti. Y muchas gracias a todos por escucharnos. No se olvide seguirnos. Muchas gracias.